el popular. A mí me parece muy interesante el término que tú has utilizado antes, el de transfugismo moral, porque creo que en el fondo todo va de eso. En una ley de este tipo, que evidentemente por el propio avance fáctico de los hechos, evidentemente requiere de nuevas interpretaciones, yo creo que amparándonos en ese tipo de concepto de transfugismo moral tendrá que ser extensivo. Es decir, ante la duda de extender la aplicación de esa ley o no, extenderlo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que la base de ese mandato es el voto popular. Es decir, yo te he votado a ti porque tú vas en unas siglas con un programa y con un propósito. De la manera contraria, yo no te habría votado. Habría votado a otra formación política. Con lo cual, ¿qué legitimidad moral como representante democrático tienes tú con respecto a tu gente si esa ley no se te aplica y tú obtienes prebendas de carácter económico, político o de cualquier otra naturaleza porque a ti te interesaba por razones espurias pasarte a otro grupo o intentar tumbar un consistorio de un color político? Esa es la cuestión. A la hora de la duda, yo aplicaría un criterio de carácter extensivo, pero por la propia lógica de la representación. Claro. Sí. Esto es sanchismo puro y duro. Al fin y al cabo, no es más que una muestra. Te pasas la norma y la ley. El respeto te lo pasas que todo tiene por- el Partido Socialista Una cosa impresionante. y el Partido Sanchista, porque es lo mismo. Yo siempre he insistido, tú lo sabes bien, Paco, Sí. en que ahora mismo no hay una diferenciación entre ambos. Ahora mismo son eso, una sola cosa. Luego, ya después, cuando Sánchez caiga, si cae, lo veremos. Pero lo cierto es que yo creo que aquí lo grave no es el voto que de manera ulterior hubiesen tenido los concurrentes, sino que lo grave es que se dé por hecho, lo que tú acabas de comentar, el orden de mando, se dé por hecho cuál va a ser el sentido del voto y así se haga saber a los consistorios, así se haga saber a los municipios. ¿Y cuál es el criterio que se ha utilizado para hacer ese reparto y para hacer esas asignaciones? Es que esa es la cuestión. Se ha hecho público, se sabe cuál es. Además es un chantaje porque os obliga a absteneros Exacto. para no bloquearlo. ¿Qué pasó, por ejemplo, durante la pandemia? En el decreto del estado de alarma se metió a Pablo Iglesias dentro de la comisión de dirección del CNI. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tú no estás de acuerdo y votas en contra. Lo que te van a decir es que tú estás en contra Claro. de las medidas sanitarias para afrontar la pandemia y que eres el malo. Claro. Son dos Pero- cuestiones que pueden ser perfectamente compatibles. Es decir, lo que tú estás comentando es algo lógicamente razonable, en tanto en cuanto que tú estás valorando que el interés de tus votantes son los prioritarios, tanto de tus votantes como de los que no lo son, del conjunto de la población. Y no vas a paralizar una iniciativa de esa naturaleza, so pena de lo que va a suponer para quienes pueden ser beneficiarios de eso perfectamente lo puede hacer compatible con una comunicación y un relato mucho más agresivo. Sí, eso sí. Es decir, Sí, en ese sentido, está claro que el PSOE no tiene ningún tipo de escrúpulo. Pues hay que decirlo, esta gente son unos sinvergüenzas. tiene. ¿Por qué? Porque nos colocan a nosotros en una posición imposible, sabiendo perfectamente que así nos pueden perjudicar en el relato si nosotros no hacemos una oposición obstruccionista e inútil. Pero quien no ha tenido ningún tipo de escrúpulo en arriesgarse a paralizar eso, haciendo esta irregularidad de dar por hecho el tema de los votos y de los acuerdos, ha sido el Partido Socialista. Y no solamente que lo haga aquí, lo hace en todo. Porque el Partido Socialista es experto en retorcer la ley o saltársela a la torera cuando le interesa. Y creo que el Partido Popular, que es el partido de la oposición en el gobierno nacional, pero aquí está al timón de la Junta, controla la Diputación y controla además la alcaldía de la capital, que vuelva, debería en ese sentido, desde mi modesto punto de vista, de hacer una oposición comunicativa, discursiva, mucho mayor, porque tú puedes tener unos puntos de vista coherentes políticamente en tu acción política, pero no tener ningún tipo de escrúpulo controlando las televisiones públicas como se controlan, Pues te tienes que- precisamente te para tienes que darle dar- fuerte. Mira, te tienes- Lo grave de mi punto de vista, al margen de lo que comenta Luis, que estoy totalmente de acuerdo, es la psicología que demuestra. ¿A qué me refiero? Que en el fondo eso es lo que valora el gobierno. El gobierno, a la hora de premiar, castiga a la gente que trabaja ¿Y qué piensas? y que piensa, y premia al tipo de persona que se exhibe en cabalgatas de esa naturaleza y ese tipo de espectáculos. Al fin y al cabo, a un autónomo o a un trabajador que se le fríe impuestos literalmente, el hecho de pagar impuestos en sí mismo no es malo, pero cuando tú dices, a mí me sablan y me agotan económicamente, me expolian el fruto de mi trabajo para financiar auténticas chorradas como esta, como la que acabamos de ver, es un auténtico insulto, es una auténtica indignidad.
Porque tú podrías perfectamente justificar el hecho de pagar impuestos si se invirtiera en lo que hay que invertirlo, en lo del tema del ELA, en servicios públicos, en infraestructura, en un montón de cosas, en cosas que son necesarias. Pero es que el gobierno, en el fondo, no quiere a esa España que trabaja, porque la España que trabaja cada día le vota menos, hasta que llegue un momento en que no le vote nada. Lo que quiere el gobierno es la España que no trabaja, es la España chupóptera. Es la España que vive a costa del erario público sin hacer absolutamente nada. Porque el gobierno sabe que ese voto lo va a tener ahí. Porque esas personas, para subsistir, para poder comer, para seguir estando ociosa, necesita que el gobierno de Sánchez esté ahí. Porque es su base electoral. Entonces, eso es lo increíble. Que esa es la base electoral y eso es lo que el gobierno quiere fomentar. Y un gobierno que piensa así, evidentemente está claro a dónde va a conducir al país. Cuando se le da mucha anestesia a un pueblo, al final, ¿qué le pasa a ese pueblo? Que se narcotiza. Y cuando el pueblo está narcotizado, al final volvemos a la propia picaresca española, ¿no? Endógena en muchos casos. Y es que al fin y al cabo, este tipo de gente que vive de la teta del Estado, porque no puede ni sabe hacer otra cosa, este tipo de gente considera que el que es honrado y el que trabaja para vivir es un idiota, y es un pringao, y es un bobo. Y en definitiva es un fracasado. Y ese tipo de gente desarrolla esa arrogancia absolutamente insoportable sobre la gente que trabaja. Para tú poder defender esa patria, tú tienes que tener gente que la defienda y gente que esté convencida de defenderla. Y la gravedad donde yo quiero recalcar es la siguiente: que el Partido Socialista siempre que ha puesto sus garras en lo que es la administración pública, ha diezmado y destruido el sistema educativo. Es decir, ha sustituido la noción de esfuerzo, de mérito, de estudio y de competitividad, porque si tú quieres ser una economía competitiva, tú tienes que tener trabajadores que estén formados y que sean competitivos. Y ahora se ha sustituido esta noción, que es lo que hace crecer a una nación, es lo que construye que una nación y lo que hace que una nación se expanda y crezca. Ha sido sustituida por la noción de que si al fin y al cabo uno se puede autopercibir como le da la gana, pues evidentemente ningún tipo de mérito ni de capacidad vale ya. Se ha sustituido la enseñanza del conocimiento y la exigencia de probar ese conocimiento por ideología. Y se ha hecho pensar que el querer ser competitivo y el querer tener mérito, atesorar ese mérito y vivir de él, Pablo, es malo por definición. Y claro, ¿qué es lo que pasa? La ideología sustituye a la educación. Absolutamente. Y eso es el error más grande que se puede consentir. Pero es que lo peor es que esta gente que es formada bajo este sistema educativo, el día de mañana tiene puestos de responsabilidad. Este tipo de gente el día de mañana son profesores, son empresarios, el que lo sea, o son políticos, son jueces, o son políticos. Eso. Peor aún. Peor, claro. Si lo comentaba hace poco, Pablo Iglesias es un tío que le gusta hablar mucho y se va mucho de la lengua, entonces es una fuente muy interesante porque como habla sin pelos en la lengua, realmente ya te da, digamos, la línea de la carretera. Él dijo hace poco que lo del tema de la taberna Garibaldi y tal y cual tenía que expandirse, porque a ellos lo que les interesa es crear escuelas de pensamiento, de ideología, para que este tipo de gente que son formadas en ese tipo de escuelas, como por ejemplo las católicas, en los que él quiere emular ese pensamiento en base al divertimento, esa gente el día de mañana tiene puesto de responsabilidad. Si el que piensa así tiene capacidad para hacer normas, para dictar imperativos y tiene una capacidad de poder, es un juez o es un presidente del gobierno, y ya tienes un montón de gente así, al fin y al cabo es como has cambiado el sistema y es lo que esta gente quiere. Entonces, vemos el vídeo que acaba de salir, pero por eso digo que lo peor es la mentalidad. Es que hay un montón de gente que piensa así y gente que tiene posición de poder, que eso es lo grave, que manda sobre los que estamos aquí. Quieren sustituir los derechos individuales por los derechos de los colectivos. Claro, por eso ese es el problema. Cuando sacan leyes como la de violencia de género... Y además enfrento a los colectivos. No, totalmente. Claro. O sea, colectivo antagónico, pero es que se ve muy bien con el tema de la ley de violencia de género. Es decir, la ley de violencia de género, lo grave que tiene es que establece penas diferentes en base a la categoría que ostenta o a la que se supone que pertenece el sujeto activo del delito. La es decir, que dice el sujeto activo del delito que es. Pero es que lo peor es lo que dijo, o sea, el Tribunal Constitucional que prevaricó, es que es para leer esa sentencia, es para leerla todos los días cada vez que uno se levante para hablar de política. El Tribunal Constitucional, asumiendo la argumentación de esta gente, dice, bueno, es que el hombre, por el mero hecho de ser hombre, de manera endógena, como genética, alberga una carga de discriminación sobre la mujer. Entonces, cualquier tipo de violencia del hombre hacia la mujer es discriminatoria per se.
Eso es como si tú sacas una Es ley de violencia enfrentarnos, racial. Pablo, es y dices enfrentarnos. que siempre que haya Es un delito enfrentarnos. cometido por una persona blanca sobre una persona negra, automáticamente es un delito racista porque el hombre blanco alberga el gen de la discriminación. Ya es Eso malo, muy malo. derecho totalitario. Y lo mismo se hace con todo. Cuando hablan de colectivos, en el fondo lo que quieren es que tú solamente tengas derecho en tanto y en cuanto el Estado te lo reconozca y te adscriba un colectivo. Si no, no los tienes. A Óscar Puente, tanto que habla de sabotaje, yo creo que deberíamos de denominar el ministro del desabotaje, porque el principal saboteador del sistema público de transporte, sin duda alguna, es este hombre. Y vemos la multiplicación del número de irregularidades, del número de accidentes, del número era la joya de la problemas. corona. Bueno, pero ¿qué pasó con el tema del apagón? ¿Qué pasó en Atocha? Quiero decir, una imagen vale mal que 1000 palabras. Es decir, Óscar Puente puede hablar y argumentar lo que le dé la gana, pero preguntémosle al usuario, al consumidor, lo que ha sucedido. Y evidentemente Irio ha hecho muy bien en despegarse ese ciclo de zapatos y decir, a mí ¿qué me está contando usted? Es su responsabilidad y es su justificación. La propia actividad que ellos tienen, en el pecado va la penitencia, nunca mejor dicho. Estamos hablando de que el Ministerio de Transporte es uno de los que más presupuestos maneja. Y la gente tiene la memoria muy corta, pero no se nos olvide que el propio ministro reconoció en una radio, reconoció que había encargado a su propio personal del ministerio a redactar una lista de la gente que le criticaba en X. O sea, a eso se dedica el dinero público. Y es cierto que, porque tampoco va a caer uno en la crítica demagógica, es cierto que el tema de los transportes, el tema de la infraestructura genera problemas, genera siempre, independientemente de cualquier tipo de gobierno que esté, sea Por popular, eso hay que poner un técnico, no un sea político. satélite. Pero es que lo peor es que no parece que eso vaya camino de solucionarse, sino que parece que va camino de agravarse. Y lejos de que el ministro proporcione explicaciones convincentes que la gente pueda razonar, lo único que hace es hablar de sabotaje. Es decir, es que la venezuelización de ese término es patente. ¿Sabotaje de quién? ¿Y por qué? ¿Y con qué ánimo? ¿Y con qué pruebas? El tipo sabe con qué bueyes jara. Es decir, sabe que en la política per se no hay amigos. Nunca mejor dicho lo del buey. Totalmente. Y en la política con Pedro Sánchez, menos amigos todavía. Entonces, él entiende y parte de la base de que la gente que tiene al lado es tan rastrera y tan inmoral como él. Entonces, no creo que le deba de sorprender. Es más, pienso que es una premisa de la que él parte. Entonces, de la misma forma que él se cubre las espaldas con respecto a su gente para cargársela en un momento dado y que la porquería no le pueda salpicar. Que tiene que haber ahí. Totalmente. Lógicamente, si es un buen líder que ha estudiado a Maquiavelo, sabrá perfectamente, supondrá que su ejército de nobles también se ha procurado de las pruebas, si se ha cubierto el culo, con perdón de la expresión, con respecto a lo que él puede hacer en un momento dado. No vamos a hacernos daño. Claro, Correcto. pero- Entonces, no creo que vaya a disponer de él, al menos ahora, porque sabe que le necesita. Ahora mismo hay que prestar atención al caso de Rumanía porque es el más importante, es el más inmediato y además el 19 de mayo tienen la segunda vuelta. Después de lo que ha pasado, es decir, que el Tribunal Constitucional cogiese unos informes de los servicios de inteligencia que no ha hecho públicos, ergo no hizo público el criterio que utilizó para suspender las elecciones e invalidar todo el procedimiento electoral, ahora el candidato Simio, que es el heredero de Georgescu, ha ganado por un 40% en primera vuelta y el candidato europeísta con un 21%. Es decir, es una diferencia importante. Importantísima. Entonces hace falta mucha dosis de autoengaño como para no saber qué es lo que va a pasar el 19 de mayo. ¿Son todos los rumanos idiotas? ¿Son todos los rumanos tontos? ¿No saben lo que quieren? No. Entienden o suponen que las propias élites políticas, que están extremadamente lastradas por la corrupción galopante que hay en Rumanía, no representan lo que ellos quieren. Y ojo, Simion, lo mismo que Georgescu, no era anti-OTAN. Es decir, que aquí la cosa es muchísimo más complicada. Y lo de Alemania va por el mismo camino, porque ahí el Servicio de Protección de la Constitución, que es el servicio de inteligencia, ha sacado unos informes que dice que es que Alternativa para Alemania es un partido que está en contra de la Constitución y que es un partido peligroso. Bueno, qué caray que no dice eso respecto a todas las retailes de partidos de ultraizquierda que hay por ahí. No lo dice, por ejemplo, con respecto a los verdes, no lo dice con respecto a la asociación Sarah Wagener, que es de ultraizquierda nacionalista. No lo dice en absoluto. Y hablamos del segundo partido en número de votos, es decir, no es un partido residual. Si el Tribunal Constitucional alemán, a instancias del gobierno y aprobado por el Parlamento, aprueba y asume la ilegalización de ese partido, va a ser algo equiparable a la crisis institucional que tienen ahora mismo en Francia después de haber invalidado la posibilidad de que Le Pen pueda presentarse. Es decir, estamos hablando
de que desde las propias instancias judiciales y políticas se ponen cortapisas legales para impedir que esos partidos puedan llegar al poder. Entonces, el que piense que a partir de ese momento no puede considerarse ese sistema como democrático, igual habrá que empezar a darle la razón. Aquí puede llegar a pasar igual con Vox, y hay un instrumento legal que es el que va a utilizar el PSOE y lo que va a utilizar el gobierno para ir por ahí, porque esta gente va por el mismo plan, y es la ilegalización de la asociación de Francisco Franco. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática establece, es que esa ley es como también lo de violencia de género, la gente debería de leer bien lo que aparece ahí, porque esa ley permite la ilegalización de formaciones políticas, de asociaciones y de grupos que se asimilen al franquismo, al fascismo, al nazismo o cualquier tipo de planteamiento homologable. Entonces es un término muy elástico, un significante vacío que Pero se llama... con un agravante, que ellos son los que deciden que es fascismo, que totalmente, es franquismo y que claro, es homologable. ahí está la trampa. Ese es el Entonces, tema. ¿qué es lo que van a hacer? Si legaliza la asociación Francisco Franco, por eso dirán, la ilegalizamos por franquista. Entonces, también podemos ilegalizar Nunca cualquier mejor partido dicho. político por franquista. O sea, si decimos que Vox, como ellos dicen, es franquista y es extrema derecha, como hace no mucho decían No, ellos desde el PP, franquista no dicen pues extrema derecha. podemos ilegalizarlos también, porque para ellos es todo lo mismo. Fascismo, nazismo, todo, extrema derecha. Es decir, es un único término, un enemigo común. Entonces, si podemos ilegalizar a una asociación por eso, ¿vale? Y una asociación no menor como es esta, Pero guste o no, es eso risísimo. podemos ilegalizar un Lo de partido la político asociación perfectamente. Mira, de Franco.